Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a proseguir. Lo que vamos a desarrollar hoy es el adjetivo. Eso no significa que vamos a detenernos solamente en el adjetivo, sino vamos a estar relacionando con los temas anteriores. Y esa es, de hecho, la recomendación que ustedes estudian de manera integrada, porque en el examen se enfoca de esa forma. No es que sale por un lado ortografía, por otro lado gramática y por otro lado comprensión, sino se da como un todo unificado, porque la comunicación en la práctica es así. Nosotros cuando hablamos, no solamente lo hacemos oralmente, ¿verdad? También lo podemos, no nos reducimos, perdón, a una sola habilidad lingüística, sino también escuchamos, también comprendemos, podemos salir a la calle, leemos, interactuamos. O sea que no se enfoca la habilidad. Y entonces esa línea es la que ustedes tienen que seguir para poder entender más íntegramente esta asignatura. Bueno, ¿qué nociones ustedes tienen acerca del adjetivo? ¿Con qué relacionan? ¿Qué les parece que es? Participen, chicos, de lo contrario, eh, no podemos desarrollar con solvencia la clase. No importa si se equivocan, pero yo necesito saber que ustedes estén del otro lado, si no yo estoy hablando así tipo radio. Califica al sustantivo, dice. Muy bien, hablas de una de las funciones del adjetivo y específicamente de un tipo de adjetivo. Muy bien. Otra noción que tengan acerca del adjetivo, aparte de calificar, ¿creen que todos los adjetivos califican? ¿Sí? No, ¿Cuál es la otra función del adjetivo entonces? A ver, ¿pueden decirme, por favor? Adriana, Alexis, Alice, Camila, Héctor, Sanguinetti. No estén como ausentes, por favor. A ver, necesito que me respondan esa pregunta para poder proseguir. Una persona dijo que el adjetivo califica y a ver, Alice dice, complementa al sustantivo, modifica también al sustantivo. Sí, todas las respuestas son correctas. Bueno, ahora vamos a ver entonces con más precisión. No se hagan tanto de rogar porque entonces no podemos avanzar. No me gustaría pedir 2, 3 veces que respondan. Ya son casi mayor de edad la mayoría, ¿verdad? Bueno, entonces el adjetivo nos dice que es una parte de la oración porque aparece dentro de una oración. A veces, ciertamente, parece que está de forma aislada, sin embargo, siempre está modificando a un sustantivo. Puede que no digamos explícitamente ese sustantivo, pero está presente en el contexto. Supongamos que decimos qué lluvioso. Lluvioso es un adjetivo. No estamos mencionando el sustantivo, pero ¿cuál creen que es ese sustantivo al cual nos referimos implícitamente?
El día puede ser, profe. Día, muy bien. Y ese sustantivo entonces está en el contexto. A lo que voy es que no puede existir un adjetivo suelto, siempre está refiriéndose a un sustantivo, a pesar de que ese sustantivo a veces no está al lado, a veces no decimos explícitamente, está ahí presente de manera implícita o contextual. Bueno, después nos dice que presenta flexión de género y número. Eso quiere decir que puede cambiar de femenino a masculino, de singular a plural, dependiendo de la condición del sustantivo. Se acomoda al género y al número del sustantivo. Entonces, una vez más nos damos cuenta que el adjetivo como que no tiene sentido pleno sin ese sustantivo. En cuanto a significados, puede indicar cualidades, propiedades, tipos, relaciones, etcétera. Cualidades son específicamente los adjetivos calificativos, pero no todos los adjetivos son calificativos, es decir, no todos indican cualidad, sino también a veces contamos con un grupo de adjetivos que lo que hace es una delimitación del alcance del sustantivo. Y en ese caso hablamos de los adjetivos determinativos. De ahí viene el nombre, determinativo. Entonces, ese adjetivo no siempre va a indicar cualidad. Bueno, estoy cambiando de puerto para ver si funciona. Bueno, sigamos. En cuanto a las funciones, nos dice que puede ser de modificador nominal. ¿De dónde viene la palabra nominal? A ver, ¿con qué asociamos nominal? ¿Sería para nombrar algo, profe? Sí, ¿y cuál es la palabra que nombra? ¿Cuál es la palabra que nombra? Es el ¿A sustantivo? sustantivo. Quiere decir que modifica al sustantivo. Puede estar al lado mismo de ese sustantivo. A eso le denominamos modificador adyacente, porque adyacente quiere decir que está al lado. Generalmente esa es la idea que se tiene del adjetivo, que tiene que estar al lado mismo, pero no siempre. En los dos primeros ejemplos efectivamente vemos como modificador adyacente, porque dice excelente atleta, ropa limpia. Los sustantivos son atleta y ropa y los adjetivos son excelente y limpia. Y hay una relación de conformidad entre ambas palabras. Quiere decir que se acomoda al género o al número o a las dos cosas del sustantivo. También puede ser un atributo. Y atributo es cuando tenemos una oración con uno de estos verbos, ser, estar y parecer. Y después de estos verbos aparece normalmente un adjetivo o un sustantivo. Pero ahora nos detenemos en el adjetivo. Por ejemplo, la casa es moderna. ¿Cuál es el adjetivo? Moderna. ¿Cuál es el adjetivo? En la casa es moderna. Es una oración muy sencilla. Moderna, profe. Moderna. Y moderna modifica a ¿cuál palabra? A la casa. A la ¿Qué casa. ¿Creen sustantivo? que es un modificador adyacente? No, porque ya está el atributo ser. Porque está el verbo en el medio y este es el atributo, quiere decir que indica el atributo de la casa. Bien, sigue siendo entonces un adjetivo, sigue modificando un adjetivo, pero ya no lo hace inmediatamente después o inmediatamente antes. Muy bien, después vemos la clasificación que ya estuvimos adelantando brevemente. Bueno,
hay una clasificación, digamos, tradicional y que persiste. La nueva gramática tiene algunas otras denominaciones, pero no hay contradicción. Si ustedes están utilizando el libro de Max Donia, esta parte es todavía vigente, o sea que pueden leer y quedarse con esa información. Estos ejemplos, de hecho, los extraje de ese libro, pero pueden también complementar con otros materiales de internet. Solamente tienen que atender un poco también el sitio que visitan. Pero como adjetivo no es un tema así muy complejo. Puede que incluso esos sitios así genéricos sea de utilidad. Bien, por un lado entonces tenemos calificativos. Y acá los componentes que están dentro de esta clasificación. Por ejemplo, dentro de los calificativos está ya gentilicio, que indica el origen de un sustantivo. También el calificativo puede ser de carácter explicativo y también de carácter especificativo. Vamos a explicar en qué consiste cada uno. Como explicación es que los calificativos expresan cualidades, también propiedades de la persona o cosa. Ahí está. Ejemplo, conocí una persona jovial, culta e inteligente. ¿Cuáles son los adjetivos calificativos? Jovial, culta e inteligente. Muy bien. Todos esos adjetivos modifican ¿a qué sustantivo? Persona. A persona. Excelente. Entonces, también hay una conformidad en género y en número. Entonces, implícitamente ya estamos mencionando concordancia, que es uno de los temas más importantes del adjetivo y el sustantivo. Bueno, por otro lado, y me gustaría que eso anoten en sus cuadernos, porque de hecho no todo se pone en el PowerPoint. Sería demasiado texto y eso no es recomendable desde la didáctica, ¿verdad? Copiar de principio a fin. Entonces tenemos que tener un material auxiliar. Pueden colocar en esta clasificación que los gentilicios incluyen el origen, o sea, el gentilicio equivale al origen de las personas. Y vamos a citar unos cuantos, porque a veces suele salir gentilicio. Vamos a buscar los gentilicios de esos países o los gentilicios menos habituales, o sea, que escuchamos con menos frecuencia. A ver qué. Corresponde a Ecuador. Ecuatoriano. Ecuatoriano, ecuatoriana, dependiendo, ¿verdad?, del género de la persona. Perfecto. Gentilicio de Dinamarca, es un clásico. Danés. Danés. ¿Y cuál es el error? ¿Cómo se dice coloquialmente o vulgarmente? Dinamarqués seguramente, aunque no escucho mucho de eso Y tampoco. una vez un comunicador de fútbol, creo que era Salvador Icar, dijo dinamarqués, precisamente. Bueno, gentilicio de Ciudad del Este. Esteño. Esteño. Bueno, pueden ir haciendo entonces una lista y vayan complementando. Vamos a mencionar unos cuantos más. Gentilicio de Oman. A ver qué tal estamos en geografía. Gentilicio de Oman.
es, incluso pueden buscar en internet, porque la idea es aprender y fijar y no exactamente adivinar. Pero pueden también decir lo que se les viene a la mente, lo que creen que es. Omaní, Omaní, muy bien. Después, que a mí también me costó encontrar, creo que era de arroyos y esteros. Y según la información es arroyense, porque no se puede abarcar las dos palabras, o las tres, los arroyos y esteros. Bueno, entonces la recomendación es esa, que ustedes amplíen la lista y no solamente refiriéndose a países, sino también a ciudades, incluso barrios, porque esas son expresiones que sí necesitamos en nuestra comunicación cotidiana, saber cómo es el gentilicio de una región. Eso en el contexto del adjetivo calificativo. Bueno, después tenemos otra subclasificación que es el explicativo. Resulta que el adjetivo puede indicarnos cómo es un sustantivo. Por ejemplo, si decimos casa, o a ver, otra cosa más, nieve blanca. En ese caso, explica la naturaleza en cuanto a la cromática de la nieve. Y pongan como una especificación que el explicativo se asocia con el epíteto, es decir, cuando se refiere a una cualidad que ya está expresada en la naturaleza del sustantivo. Lo normal es que la nieve sea blanca, ¿verdad? Que no hace, por lo tanto, falta decir en adjetivo, pero por una cuestión de expresividad se admite. Eso en cuanto al adjetivo explicativo. Pero hay otro que es especificativo y como su nombre nos indica, en este caso lo que hace el adjetivo es diferenciar. Si decimos zapato negro, estamos queriendo precisar de que no es el zapato blanco, ni el zapato rojo, ni el zapato gris, ni el zapato marrón, ni el zapato celeste, sino zapato negro. Especifica, determina en alguna medida. Pero en un contexto más amplio sigue indicando cualidad, por eso está dentro de los calificativos. Entonces, repito, gentilicio es cuando se indica el origen de una persona en cuanto a la geografía. Lo explicativo se asocia con el epíteto, es decir, una cualidad ya inherente al sustantivo, que ya se sobreentiende. Muchas veces no es necesario decir ese adjetivo, salvo en situaciones en donde queremos enfatizar la expresividad. Y el especificativo es para diferenciar. Casa vieja se opone a casa nueva. Y así. Bueno, después tenemos el determinativo, que es un grupo grande también, donde contemplamos todos los adjetivos que no son calificativos. Quiere decir que aquí la función del adjetivo no es la de indicar cualidad ni propiedad, sino más bien hay una delimitación. He ahí su nombre. Delimita el alcance o la extensión, como que acota su significado. Y dentro de este grupo encontramos demostrativo, posesivo, indefinido, el grupo de los cuantificadores, relativo, interrogativo y exclamativo. Y vamos a hacer una ejemplificación de cada una. A ver, adjetivo demostrativo es muy fácil, me imagino que recuerdan cuáles son los adjetivos calificativos, demostrativos. Adjetivos demostrativos son este,
estos, digo singular y plural. Esta, estas, ahí diferenciamos también el género. Y después tenemos ese, esa, esas. Bueno, todas las variantes. Agreguen ustedes este, estos, esta, estas, esa, esas. Indican también la lejanía del objeto respecto al hablante. El más alejado del hablante es aquellos. Aquel, aquellos, aquellas, aquella y aquellas. Bueno, ahí ya les digo todas las palabras que funcionan como adjetivos demostrativos. Y lo que ustedes tienen que hacer es agregar el sustantivo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre este perro y este es inteligente? A ver, ¿cuál es la diferencia? Porque en cuanto a la forma, son idénticas. Probar otra vez. ¿Cuál es? ¿Me pueden decir? El grupo de palabra que mencioné primero es adjetivo demostrativo. Y el segundo ejemplo de este es inteligente, ¿a qué corresponde? Sí, aquel también, Alisa. Esto ya habíamos estudiado en tilde diacrítica. Ya estudiamos en Acentuación. Así que es cuestión de que hagan una retrospección. A ver, ¿quién recuerda? Fíjense en el sentido, si decimos, este perro es ingenuo y este es inteligente. El primero es un adjetivo porque modifica al perro. el segundo, ¿qué es? ¿Cuál es el segundo? El segundo es un... A ver, espero la respuesta. Son temas fáciles. Este es inteligente. En ese caso, la palabra este sigue siendo adjetivo. ¿O no? No, ¿Qué es? Es un pronombre. pronombre. Hola. Hola, hola. No molestes, Ish. Bueno, el segundo ejemplo entonces es un pronombre y no confundan. Hagan luego en sus anotaciones las diferencias. El primer grupo de este, esta, con todas las variantes de género y número, se opone a otro grupo con la misma forma, pero con funciones distintas. Bueno, eso con respecto al adjetivo demostrativo que está dentro de los determinativos y está dentro de los determinativos porque no indican cualidades, por eso no están dentro de los calificativos. Después tenemos el grupo de posesivo. Indica de quién es ese sustantivo, a quién le pertenece. ¿Y cuáles creen que son esos adjetivos? ¿Me pueden decir? A ver. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? Mi, tú, Sí, los posesivos en primer lugar pueden ser prenominales. Tienen que atender la palabra. ¿Qué les parece que es prenominales? Están antes del sustantivo y son la forma acortada. Mi, tú, su, nuestro, vuestro
su, que se relaciona estrechamente con yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pero eso es pronombre. En este caso estamos viendo adjetivo. También los posesivos pueden ser postnominales. Si prenominal es antes del sustantivo, ¿qué será postnominal? A ver, ¿qué será postnominal? Será después del sustantivo. Y cuando está después del sustantivo, ya no se abrevia, ya no decimos mi, tú, su, nuestro, vuestro, sino decimos cómo. A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo es la forma plena de mi y tú? ¿Qué les dice la lógica? Sentido común. No sería mío, tuyo, suyo, nuestro. Sí, muy bien. Entonces, cuando está después del sustantivo, tenemos la forma plena. Mío, algunos no varían. Tuyo, como el caso de nuestro. Suyo, nuestro, vuestro y suyo. Vamos a poner un ejemplo nada más, porque después ustedes pueden continuar en vista que son fáciles. Decimos, mi padre es carpintero. Carpintero. ¿Cómo diríamos en la forma postnominal? La forma postnominal no se utiliza así en todos los contextos. Sería así, el padre mío es carpintero. Cuando decimos, por ejemplo, Padre nuestro, estamos haciendo uso de la forma postnominal. A veces dicen los políticos principalmente, la ciudadanía toda. En ese caso no es posesivo, pero es un ejemplo de un adjetivo postnominal. Y como que tiene un sentido menos cotidiano. Lo que sucede también entonces con los postnominales en cuanto a los posesivos. Bueno, obviamente temas así muy sencillos no les va a salir, por eso yo solamente estoy proporcionando un ejemplo para que ustedes puedan seguir ya en sus casas. O sea, de hecho, creo que están en sus casas, pero fuera de la clase sincrónica. No sería muy inteligente hacer ejemplos de cada uno de estas palabras que son muy sencillas y que se dan ya en primaria. Entonces vamos a enfocar algunos casos especiales. Y para que se sitúen, yo les pongo mínimamente un ejemplo de cada uno. Bueno, entonces voy a poner acá. Perdón. A propósito de la forma plena y de la forma abreviada, que es el prenominal. Vayan haciendo también sus consultas si no entienden, porque a mí me gusta que haya interacción, entonces es más fácil la comunicación. Bueno, aquí hay que atender una cosita. La sintaxis no admite que construyamos oración de este tipo. Una tía, ay, perdón, era mi tía es abogada. Bueno, acá tenemos estructuralmente hablando un artículo, un adjetivo posesivo que es de primera persona y el sustantivo, ¿verdad? Esta construcción no es propia del castellano, sino más bien viene del, ¿alguien sabe?
¿De dónde proviene esa estructura sintáctica ajena al castellano? ¿Alguien sabe? ¿Cómo sería Inglés. de paso la forma admitida? A ver, ¿quién sabe? Voy a bajar a esa terriblona de mi gata. Se subió a Ya está. Estropea los libros, araña todo, por eso me apuré. Bien, a ver, estamos en... No, no es del inglés. Del yo Una para, mi tía, ¿cómo se...? ¿Sí? del yo para, puede ser. Sí, del... Sí, porque se mezcla tía. Muy bien, sería entonces en guaraní, PTI, shetia. Así es como hablamos en guaraní, esa es la estructura del guaraní. Y en guaraní sí se admite porque, digamos, es natural hacer ese tipo de combinaciones. Pero como el guaraní y el castellano en Paraguay conviven, también se suele eh, transferir una estructura a otra. Y entonces tenemos ejemplos de este tipo. Una mi tía. Ahora, la estructura del castellano es diferente. El hecho de que el guaraní conviva con el castellano no significa que sean parecidas, son idiomas completamente diferentes en su origen, en todo, por una cuestión histórica nada más que, que conviven acá en nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces en castellano, en la estructura castellana? Una, a Una ver, me tía dicen, mía es abogada. una tía mía. Entonces optamos por el posesivo en posición posterior al sustantivo. Una tía mía es abogada. Perfecto. Entonces, cuando estudian otra vez ustedes por su cuenta, enfoquen estos casos específicos, diferenciar prenominal del posnominal y los errores así más frecuentes. Bien, ¿preguntas hasta aquí? A No ver, tengo. vamos a avanzar entonces a los adjetivos indefinidos. Acá como que no sabemos con mucha precisión la, la naturaleza del adjetivo, del sustantivo. Por eso decimos, por ejemplo, algunos manifestantes. Quiere decir que no los conocemos a los manifestantes, pero sí tenemos noticia de su cantidad, porque decimos algunos, no decimos muchos. De todas formas, entre algunos y muchos tampoco hay precisión porque no utilizamos los números. Decimos algunos manifestantes, por más de que nos demos cuenta que no son muchos, no sabemos si son 100, si son 50, si son 30, etcétera. Muchos manifestantes, bastantes manifestantes, etcétera. Entonces están dentro de los adjetivos indefinidos. ¿Cuáles son tales adjetivos? Si me pueden decir. Algunos, Muchos y bastantes. Perfecto.
Otro grupo de sustantivo, perdón, de adjetivo es los cuantificadores. Bueno, y dentro de los cuantificadores tenemos los que son numerales, porque está cuantificando. Entonces acá tenemos numerales, también tenemos ordinales, tenemos fraccionarios, ordinales, fraccionarios que indican tipo porciones y también múltiplos de triple, doble, etc. Bueno, a diferencia entonces de los indefinidos, en el caso de los cuantificadores, ya hay más precisión. De todas formas, cuantificador también está presente en algunos y muchos, porque dentro de todo hay un sentido subyacente de cantidad, solo que, repito, no hay precisión. Bien, si decimos entonces entre los numerales 20, voy a repetir, 20 manifestantes, 20 manifestantes, ¿cómo son los ordinales? A ver, son los que indican orden o sucesión. Entonces tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Poner décimo piso. Fraccionarios. A ver, tercio, por ejemplo, un tercio. Las fracciones no son de mi agrado. Un cuarto de kilo, tercio, bueno, los que indiquen porciones. Y los múltiplos son los que indican la multiplicación, ¿verdad? De un todo. Triple, doble, cuádruple, etc. Estos dos tipos no suelen salir porque no utilizamos tanto. Sí suelen más bien enfocarse numerales que son cardinales, acá me falta una denominación, y los numerales que son ordinales. No hace falta que ustedes se memoricen todos los ordinales, desde luego que no, pero enfoquen por favor los décimo primero, décimo segundo, porque anteriormente solamente se admitía un décimo con respecto a 11 y duodécimo con respecto a 12. Pero más adelante salió la información de que, bueno, se aceptan también décimo primero y décimo segundo. Anteriormente no. Esos temitas entonces pueden enfocar cuando estudian ordinales. En cuanto a los cardinales, veamos casos como 0. El sustantivo que viene después de este número cardinal tiene que estar en plural. Entonces decimos 0 puntos, 0 grados. Otro tema que suele también mencionarse es 21, que es un número cardinal. 21. 21 puede tener su forma acortada o apocopada, que es, ¿cómo es? 21, ¿verdad? Bueno, ¿cómo dirían ustedes? 21 página o 21 páginas. A ver, 21 páginas. ¿cómo? Perdón. Solo porque no funciona bien. 21 páginas. Ujú. En realidad es 21.
porque tiene que concordar en género. Entonces, esta es forma incorrecta. A pesar de que en principio nos suena mejor. Es lo que más escuchamos, ¿verdad? 21 páginas. Tiene que ser 21. Lo mismo sucede con la hora. Decimos 21 horas, no 21 horas. 21 horas. Bueno, también dice en la regla que puede alternar entre 21 y 21 si es que en el medio hay otra palabra, como por ejemplo 21 coloridas sábanas. Acá interviene otro adjetivo, en este caso ya es un adjetivo calificativo. Bueno, aquí sí dice que podemos alternar 21, 21 o 21 coloridas sábanas. Solamente si hay otra palabra que está mediando. Caso contrario, solamente la forma plena en femenina. Forma plena significa que no se acorta. Bueno, entonces repasar 0 y grupo de 21. También acá puede ser 0 kilómetros. En cuanto a los ordinales, pueden ampliar su repertorio. O sea, conocer más formas de decir 20, 30, 40, 50. Pero no es lo más relevante. Y fraccionarios, hay ejemplos en el libro. A ver, números fraccionarios, si ustedes tienen a mano, también pueden revisar. Números fraccionarios. A ver, dicen fraccionarios, por ejemplo, medio, tercio, cuarto, octavo, onceavo, doceavo, treceavo, centésimo, veinteavo, etc. En múltiplos o multiplicativos está doble, que también se puede decir dúplice, pero es poco usado, triple, como también tríplice, igualmente poco usado, cuádruple, que admite igualmente cuádruplo, quíntuple, quíntuplo. Son dos versiones, hay alternativas. Y acá hace la aclaración de que en la zona de América, dupla se utiliza con el sentido de pareja. Es bien americano eso, su dupla. Y eso, no hay mucha novedad en cuanto a los multiplicativos. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces avanzamos en la clasificación. Ya vimos demostrativo oralmente, porque es fácil, posesivo, indefinido, cuantificadores, relativo, se da ya en una oración subordinada. Por ejemplo, en que esto de momento no vamos a mencionar porque voy a retomar cuando estudiemos oración subordinada. Que ahora creo que vamos a mezclar un poquitito. Oración subordinada pues es un poquito compleja. Interrogativo y exclamativo. ¿Cómo serían esos adjetivos interrogativos y exclamativos? ¿Qué les dice la lógica? A ver, utilizan palabras de preguntas y palabras exclamativas, que son
qué, cuál. Hay más palabras de ¿Cómo? preguntas, pero a los efectos de adjetivos no todos podemos utilizar. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos ejemplos? ¿Alguien sabe? Bueno, los interrogativos, aparte de expresar preguntas, sabemos que sí o sí tienen que modificar a un sustantivo. Entonces, si decimos, ¿qué hora te levantas? ¿Cuál creen que es el adjetivo interrogativo? ¿Qué? Que muy bien, porque modifica a hora. Es un adjetivo así menos explicado, ¿verdad? Y también puede ser un exclamativo. ¿Qué hora? Vamos a cambiar solamente la intencionalidad comunicativa. ¿Qué hora es? Entonces, aquí. Ahora, ¿por qué creen que ¿qué quieres? No es un adjetivo interrogativo? ¿Por qué no modifica el sustantivo o no le acompaña el Porque no sustantivo? modifica el sustantivo. Muy bien. En este caso, este se llama pronombre. Porque, ¿qué quieres? Algo quiero. Y ese algo no se menciona. Y está dentro de esta palabra, que se expresa como pregunta. Entonces, eso hay que atender. No. Perfecto. Después tenemos, hasta ahí nomás en cuanto a la clasificación. Traten de hacer un esquema ustedes aparte. Agreguen todos los ejemplos posibles y enfóquense en los casos especiales. ¿Preguntas? De mi parte no, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a pasar ya a la concordancia, que es uno de los temas principales. Y hay muchos ejercicios de concordancia en el libro de Testeándome, ¿sí? Voy a explicar y si nos da el tiempo vamos a realizar algunos ejercicios. Bueno, la concordancia es esa afinidad, esa armonía que se da entre palabras que son variables. Cuando hablamos de palabras variables, ¿a qué nos referimos desde la gramática? ¿Qué son las palabras variables? No me digan que varía porque eso ya sabemos. ¿Qué son? Son palabras que varían en cuanto a su ¿alguien sabe? Que varían en cuanto a A su género. contexto podría ser. No, varían en cuanto al género y en cuanto al número. ¿Sí? Entiendo. ¿Ustedes creen que el adjetivo es una palabra variable? No. ¿Alguien tiene otra opinión? El adjetivo es una palabra variable porque puede cambiar de género y de número dependiendo del género y del número del sustantivo. Por ejemplo, si decimos día caluroso, ¿cuál es el adjetivo? Caluroso. Caluroso. ¿Y está en qué género? Masculino, singular. Masculino singular. Muy bien. Ahora, si decimos noche calurosa,
¿En qué género y número está el adjetivo calurosa? Femenino singular. Muy bien, entonces efectivamente es una palabra variable y la concordancia se da con esas palabras variables. Si hacemos irregularmente la combinación, se va a dar la falta de concordancia. Por ejemplo, si decimos noche, caluroso, ahí no hay conformidad en qué. Conformidad en cuanto al género o conformidad en cuanto al número es lo que carece. Género. En cuanto al género. Bueno, entonces la concordancia compromete sí o sí la presencia de palabras variables. Precisamente porque esas palabras varían es que se dan errores de concordancia, porque si fueran palabras invariables, probablemente haya menos errores, ¿verdad? Al ser una palabra que no cambia. A ver, escuché la voz de alguien más. Creo que se acaba de incorporar alguien que no estaba. Adriana, Alexis, creo que Adriana no estaba. Alexis sí ya estaba, Alice, Ana, Micaela y Ara ya estaba. Bien. Perfecto. Entonces acá tenemos lo que básicamente ya les dije, ¿verdad? Que palabras variables son aquellas que cambian y pueden ser femenino, masculino, singular y plural. En el caso de la concordancia nominal, y voy a aclararles aquí que estamos hablando de la concordancia nominal, porque hay otra concordancia que es verbal, donde ya asociamos sujeto y verbo, pero acá no tocamos eso, solamente sustantivo y adjetivo o sustantivo y determinante. Y tenemos las posibilidades de combinación. Libro nuevo puede cambiar a libros nuevos. ¿Qué es lo que cambia aquí? ¿En género o en número? El número, profe. El En, número. en número y reglas justas cambia Número también. en número, exactamente, porque mantiene el género. Perfecto. Esto es básicamente la concordancia. Conformidad entre una palabra y otra de acuerdo a su género y de acuerdo a su número. Repito, estamos hablando de la concordancia nominal. Nominal viene de la palabra que nombra, entonces el sustantivo. Bueno, hay muchísimos casos de concordancia. Voy a enchufar mi computadora. Muchos casos de concordancia y solamente vamos a enfocar los casos especiales. Bueno, también les voy a mostrar un enlace donde van a encontrar la totalidad de los casos y yo les pediría que acompañen con un resumen porque hay mucha información. Información que, como les dije, no vamos a poner acá de principio a fin, sino que ustedes de manera autónoma tienen que complementar. Veamos entonces unos cuantos. Bueno, dice, en la coordinación de dos sustantivos de género distinto, el adjetivo pospuesto concuerda en masculino plural. Si tenemos dos sustantivos y esos dos sustantivos están coordinados, eso quiere decir que está, sí, eso quiere decir que está en medio una conjunción. La conjunción es y. Toda vez que aparezca una y, estamos hablando de una coordinación. Quiere decir que un intendente y una junta municipal son sustantivos que están coordinados a través de una palabra que los une. Bueno, ¿qué pasa? Cuando tenemos dos sustantivos coordinados y son de diferentes géneros. Un intendente es de género masculino y una junta municipal es de género femenino. Y entonces el adjetivo, si es que va después, tiene que estar en plural, masculino. ¿Comprenden?
Sí, Sin profe. embargo, cuando el adjetivo modifica a varios sustantivos singulares, también coordinados, pero está antes y en ese caso concuerda con el más próximo. Con el ejemplo vamos a entender mejor. Dice, el artista fue recibido con profunda admiración y respeto. ¿Cuál es ese adjetivo o esos adjetivos y cuál es ese sustantivo? A ver si pueden decir. ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, el artista fue recibido con profunda admiración y respeto. ¿Cuáles son los adjetivos? Son, Admiración. no, hay un solo adjetivo, que es profunda. Profunda. ¿A cuál modifica profunda? A admiración, porque este sustantivo admiración es el que está más próximo. Y no considera respeto que está en masculino singular. Entonces, cuando el adjetivo está después de dos sustantivos que son de distintos géneros, va en masculino plural. Pero en el caso de que el adjetivo vaya antes que los sustantivos, que son estos dos, también de distintos géneros, admiración y respeto, bueno, en ese caso concuerda con el más próximo. No necesariamente va a ir en femenino, sino que se adecua al género de este primer sustantivo. Estos son entonces dos casos especiales, porque esos casos generales no van a salir porque son de conocimiento. Acá se agranda. Por ejemplo, si decimos casas nuevas, sabemos que esa es la concordancia que debe establecerse. Entonces, no es necesario colocar acá. Otro caso especial es, a ver, si en singular, aparece modificado por dos o más adjetivos calificativos, si un sustantivo aparece modificado por dos o más adjetivos calificativos que le precede, el sustantivo va en singular. Por ejemplo, este proyecto se concretará a mediano y largo plazo. Quiero agrandar esta letra y cuando estuve trabajando acá no me hace aparecer. Tal vez tenga que bajar esto, no se mueve todo. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿cuáles son los adjetivos? Tenemos tres palabras, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los adjetivos? ¿Me pueden decir cuáles son los adjetivos? Mediano y largo. Mediano y largo. Y el sustantivo es plazo. ¿Qué es lo que nos dice? Que si tenemos un solo sustantivo que está modificado por dos adjetivos, este sustantivo va en singular. No decimos mediano y largo plazos. Eso. Y a ver cómo arreglo esto porque es demasiado chiquitita es la letra. Bueno, después dice el sustantivo va seguido de dos, perdón, si el sustantivo va seguido de los adjetivos, este va en plural, caso contrario, ¿verdad? El paraguayo posee las culturas española e indígena. ¿Cuáles son los adjetivos? A ver, ¿cuáles son los adjetivos?
los adjetivos son española e indígena. La diferencia con este es que está después. Acá estaba antes, mediano y largo plazo. En este caso, el sustantivo va en singular. Pero acá primero aparecen los adjetivos y, perdón, el sustantivo y después aparecen los adjetivos. Entonces, el sustantivo va en plural. Bueno, ahora les voy a compartir ese enlace donde están todos los otros casos. Voy a dejar compartir un ratito. Me refiero al diccionario del Panhispánico de Dudas. Ustedes pueden también hacer su búsqueda ahora mismo. Si prefieren ver desde el celular, solamente vamos a hacer referencia a 3, 4 casos más, porque me gustaría realizar algunos ejercicios. Hagan sus preguntas, interactúen por favor. Si hay algo que no entendieron, digan. Vamos a poner entonces concordancia, así nomás, porque ahí ya va a saltar los dos tipos de concordancia. Ponelo en el DPD. chat, profe, así nos queda. ¿Qué? ¿Perdón? Que por favor lo pongas en el chat, profe, así nos queda. Sí, sí, sí. Bueno. Concordancia. Aquí, copiar. Ay, me da rabia que no funcione mi auricular. Bueno. Comparto pantalla. De hecho, ustedes, más allá de ver este PowerPoint, pueden estudiar directamente concordancia de ahí porque tienen todas las informaciones. Solo que explica de una forma más técnica, eso es lo que me preocupa un poquito. O sea que yo creo que deberían hacer su propio resumen. Bueno, ¿visibilizan la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, esto vamos a pasar porque es lo que ya explicamos. Concordancia nominal considera básicamente género y número y acá tenemos casos básicos, reglas generales, pasamos. Casos especiales. Determinante único para varios sustantivos. ¿Comprenden? Hay un solo determinante para varios sustantivos. Y para que participen un poquito más, me gustaría que alguien lea esta primera regla y hago la explicación. ¿Están viendo bien o necesitan que les agrande? Determinante Bien fuerte. único para varios sustantivos. Ujú. Cuando se coordinan dos o más nombres en nombres, me perdí. Sí, perdón, yo agrandé y ahí se... Ahí está. Sí, cuando se coordinan dos o más nombres concretos cuyos referentes son entidades distintas, lo normal y recomendable es que cada uno de ellos vaya precedido de su propio determinante, consiguiendo Ujú. que la madre y la hija se repusieran de las conjunciones. Bueno, ¿Sigo? entonces acá tenemos, sí, entre paréntesis es la obra de donde se extrajo, nada más. Tenemos madre e hija que son los sustantivos, porque dice varios sustantivos, y cada sustantivo tiene su propio determinante que se refiere, en este caso, al artículo femenino la. Bueno, hay más ejemplos, y cuando aparece así es porque es incorrecto. Dice, se hizo uso ilegal de mi capital y mis acciones bursátiles. Y no, el diestro y toro se funden. Ah, este estaba bien, perdón.
y no el diestro y toro se funden en una sola figura. Tengo que poner siempre mi anteojo porque estas letras son chiquititas. Bueno, acá se necesita un determinante, por eso se considera incorrecto. Dejé mi cartera y llaves. Tiene que ser, dejé mi Ahí cartera tendría que y... haber sido el diestro y el toro. Sí, y acá Ah. dejé mi cartera y mis llaves. Porque a eso hace referencia esta regla, la necesidad de que aparezca sus determinantes. Bueno, hay varios ejemplos, así que me gustaría avanzar. Adjetivos pospuesto a varios sustantivos. En este caso el adjetivo está después de unos cuantos sustantivos, que no son tantos tampoco, 2, 3 por ahí. A ver, otra lectora, otro lector bien fuerte. Yo, profe. Sí. Adjetivo pospuesto a varios sustantivos. Cuando un adjetivo califica a dos o más sustantivos coordinados y va pospuesto a ellos, lo más recomendable es que el adjetivo vaya en plural y en masculino, si los sustantivos son de distinto género. Eso es Tiene lo el, que ya puse en el PowerPoint. Sí, adelante. tiene el pelo y la barba enmarañados. Muy bien, entonces esos sustantivos que están coordinados son pelo y barba. Y el adjetivo es enmarañado. Está pospuesto y va en plural y masculino. Más allá de que barba sea femenina. Y repiten los ejemplos. Siguiente caso. Otro lector, otra lectora. Adelante. Dice, cuando un adjetivo califica a varios sustantivos coordinados y va antepuesto a ellos, lo normal es que concuerde solo con el más próximo, lo que ya también les puse en el PowerPoint. Por ejemplo, la indispensable vigilancia y control nocturnos brillan por su ausencia. Bueno, acá tenemos implícitamente dos casos. ¿Cuáles son los sustantivos aquí en este ejemplo? Vigilancia y control. Vigilancia y control. Sin embargo, indispensable concuerda con el más próximo. Aquí no se verifica el género por la naturaleza de este adjetivo, pero se refiere concretamente a vigilancia. Sin embargo, nocturnos califica a los dos, a control y a vigilancia, y por eso va en masculino plural, que era el caso anterior, porque está pospuesto. Bien, después vemos casos. Basta. Terrible. Bueno, después dice 3.4. Adjetivo pospuesto a sustantivos unidos por la conjunción o. Los anteriores casos estaban coordinados con la conjunción y, ¿verdad? Pero acá ya tenemos otra conjunción. De paso, estamos tocando conjunción para tener en cuenta nada más. ¿Qué dice? A ver, la regla punto 4. No importa si es que leyeron antes, con tal de participar un poco más. Cuando la conjunción o es propiamente disyuntiva, esto es, denota exclusión, alternativa o contraposición entre los referentes designados por los sustantivos que une, lo más recomendable es que el adjetivo vaya en plural y en masculino si los sustantivos son de distinto género, para dejar claro que el adjetivo califica a todos ellos. Bueno, acá explica el significado de la conjunción. Por lo general, la conjunción o indica exclusión, porque si decimos casa de piedra o casa de madera,
no se dan las dos posibilidades, o es una de ellas. Por eso es exclusión. No es como la I, que es coordinación, ¿verdad? Casa de piedra y casa de madera. Esa es la diferencia entre una conjunción y otra. Pueden incluso hacer esa anotación para que no estén muy desbordados con los contenidos, ¿verdad? Para que vayan abarcando varios. Bueno, ¿qué nos dice con respecto a esto? Hay una primera consideración. Cuando hay plena exclusión, porque hay casos en que esa O no es plenamente disyuntiva, sino que también tiene un componente inclusivo. Eso quiere decir que no solamente alguien puede elegir entre una cosa y otra, sino que como que las dos se dan. Por ejemplo, si decimos, te llamaré a las 4 o a las 5. En principio hay una disyunción, o es una o es otra, pero a la vez como que pueden darse los dos, ¿verdad? Escuchan ese rasguño. Todo el no? Sí, tiempo. profe. ¿Sí? Fuerte y claro. Es demasiado terrible. Chulina, profe. Se llama Puquita. ¿Por qué sos así? Sos muy terriblona. Ya. No vaya a ser así. Chulina. Es un poco Déjala que imperativo, parece, salude, profe. profe. ¿Qué? Hace rato se subió donde están los libros y ya estropeó algunas Déjala que tapas. salude, profe. Déjala que salude. Sí, es que la dejo salir y rasguña también. Bueno. No, que nos salude. Ah. Bueno, sigamos entonces. Esto que yo les mencioné es una sutileza en cuanto a la significación de la conjunción. Perdón, la conjunción o en principio es excluyente, ¿verdad? Uno no puede considerar las dos posibilidades, es una u otra. Pero ampliando un poco más, también puede ser inclusivo. Y en ese caso es cuando se utiliza el y o, como que pueden darse los dos. Es en tanto excluyente como incluyente. Bueno, entonces dice, cuando es propiamente disyuntiva, cuando hay posibilidad de inclusión, o es lo uno o es lo otro. Cuando denota exclusión, alternativa o contraposición. Bueno, en ese caso, cuando dice lo más recomendable, diríamos que es lo correcto. Dice que el adjetivo tiene que ir en plural y en masculino. Por ejemplo, hay veces en que un tobillo o una muñeca rotos no muestran alteración exterior. ¿Cuál es el sustantivo o sustantivos? A ver si distinguimos. Hay veces en que un tobillo o una muñeca rotos no muestran alteración exterior. Tobillo y muñeca. Muy bien, son de distintos géneros, ¿verdad? Pero el adjetivo va en masculino plural. Lo que ocurre también cuando aparece la conjunción y. La única diferencia es que aparece acá la conjunción o. Y su sentido nos indica plena exclusión. No pueden ser a la vez tobillo o muñeca, sino uno de los dos. Repito, por eso es plenamente excluyente. Pero hay casos en que no. Y repiten los ejemplos. Vamos a pasar. Entonces, cuando es excluyente, profe, ¿qué pasa? Y en ese caso, a veces concuerda con el más próximo o a veces se considera como una unidad ambas cosas. Bueno, de hecho, tiene que referirse también. Cuando la conjunción o denota
Equivalencia, sí, cuando se refiere como si fuera una misma realidad. En ese caso está en singular y en masculino. Si los sustantivos son de diferentes géneros. Lo normal es que el segundo además vaya sin determinante. Bueno, yo les sugiero que ustedes cuando hagan su resumen busquen como una especie de fórmula o algo así para que puedan asimilar más rápido, ¿verdad? Determinante pueden hacer con una fórmula que puede ser su abreviatura. Más sustantivo equivale a adjetivo plural masculino y así. Bueno, cuando tenemos la conjunción o repito, eso quiere decir que tenemos dos sustantivos, pero ambos sustantivos se consideran como una misma realidad, como una sola cosa, por una cuestión ya de sentido. Bueno, en ese caso dice que escribimos en singular y en masculino, cuando que en el anterior es masculino plural. Dice, el areógrafo o pistola. Aquí se utiliza la O como para precisar nomás. Y por eso constituye una sola realidad. Y el adjetivo va en masculino singular. No son propiamente dos cosas diferentes. Entonces no va en plural. Lo mismo sucede aquí. Doña Elisa entró acompañada de un trompo o peonza travieso y juguetón. Pueden colocar en el diccionario qué es peonza. Ha de ser algún regionalismo. Para no abrir otra pestaña, me gustaría que me ayuden. A veces se vuelve más lenta mi computadora. Ahora se tranquilizó. Después de darnos unos arañazos. A ver, ¿qué quiere decir Dice peón? que es juguete con forma de cono, generalmente de madera y con una punta de hierro. Ajá, entonces se Es utiliza como un trompo, profe. como un trompo, claro. De ahí viene de ahí está debajo de la significación de esto, ¿verdad? Bueno, entonces aquí decimos travieso y juguetón. Utiliza en este caso dos adjetivos, pero ambos adjetivos están en singular masculino. Bueno, vamos a ver otro caso. 3.5. Varios adjetivos coordinados en singular que modifican a un sustantivo plural. Anteriormente teníamos varios sustantivos y un solo adjetivo, ¿verdad? Y acá al revés, varios adjetivos y un solo sustantivo. A ver, voluntario, voluntaria. ¿Qué dice? Esta regla que es 3.5. Cuando se hace referencia a varios entes de la misma clase mediante un único sustantivo en plural, asignado a cada uno de ellos una característica diferente. Los adjetivos coordinados normalmente pospuestos van en singular, pues cada uno de ellos afecta a un solo dicho ente. Entonces, a su nacimiento concurrieron por igual las razas, acá está el sustantivo plural, blanca y negra. Los adjetivos que están coordinados son dos, adjetivo blanca, adjetivo negra, van en singular y el sustantivo va en plural. También estos adjetivos están después. Como que indican un aspecto nada más de un sustantivo plural. Cuando los adjetivos van antepuestos, dice resulta forzado, eso quiere decir que como es incorrecto, referirlos a un solo plural. El Antiguo y Nuevo Testamentos. En este caso se prefiere decir en singular.
Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando va antes, el sustantivo es plural. ¿Entienden? Cuando el sustantivo va antes que los adjetivos, va en plural. Cuando va después, va en singular. Pero en ambos casos tenemos más de un adjetivo que están unidos por una conjunción que es y. Ahí, profe, es como si dijera los testamentos, antiguo y nuevo, o sin decir los Claro, testamentos, el nuevo y el la antiguo posición, testamento. sí, la posición es la que determina. Pero por el uso, como que no cabe decir antes. Lo normal es Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es lo que se instaló. Pero eso ya es por otro factor, ya de uso. Por eso no aparece ese ejemplo que decimos para contrastar, ¿verdad? Bien, lo mismo sucede con, esto creo que ya les puse en el PowerPoint, mediano y largo plazos. En este caso se recomienda poner el sustantivo en Pero, singular. profe, ¿es correcto el ejemplo que... ¿Perdón? El ejemplo que te di es correcto, entonces? Sí, es correcto, solo que por el uso no se Sí, depende utiliza. de lo que lea. Sí, sí. Sí, sí. A ver, Antiguo y Nuevo Testamento, bla, bla. Varios, acá aparece ya el tema de los ordinales. Dice, varios ordinales coordinados. Siempre que diga coordinado es porque hay una conjunción. Modifican a un mismo sustantivo. Cuando varios numerales ordinales modifican coordinados a un mismo sustantivo, designan forzosamente una pluralidad de seres, pues cada ordinal señala un elemento distinto dentro de una serie. Si los ordinales van pospuestos, lo normal es que el sustantivo vaya en plural. Cuando dice lo normal, lo recomendable es el equivalente a lo correcto. Sucede que el estudio de la lengua hoy día tiene otra perspectiva, ya no es normativa, por eso ya no dice correcto e incorrecto, sino recomendable, no recomendable. El asesor llegó abarrotado desde los sótanos primero y segundo. Acá tenemos los ordinales, primero y segundo. Adjetivos que indican orden y sucesión. Y antes de estos adjetivos numerales tenemos el sustantivo y va en plural. Pero si los ordinales van antepuestos, en ese caso debe ir en singular o plural. Acá tenemos dos posibilidades si está antes, pero si está después solamente plural. A ver, dice, adiviné la escena desde el ascensor entre el cuarto y el sexto piso. Acá está en singular. Y acá está en plural, porque se admiten los dos si es que va después. El primero y segundo actos. Después tenemos los cardinales. Los cardinales son del 1 al infinito. 1, 2, 3, 4, 5. Pero en ocasiones se utilizan también con sentido ordinal. No es lo más recomendable, pero por el uso también se instaló. Dice, cuando un numeral cardinal con flexión de género se pospone con valor de ordinal a un sustantivo femenino, puede aparecer en masculino concordando con el sustantivo elidido número, o en femenino concordando directamente con el sustantivo al que se refiere. Bueno, acá tenemos también dos opciones. Uno, que concuerde con la palabra que está dicha explícitamente, o que concuerde implícitamente con el sustantivo número que no se dice. Entonces, página 200 concuerda con los números, pero también página 200 porque concuerda directamente con páginas.
Y esto se puede reforzar viendo exclusivamente los cardinales, que es toda una dimensión también. Bueno, después tenemos construcciones partitivas. A ver qué tan extenso es. Vamos a tratar de terminar, que no es tanto lo que nos falta, porque después ya viene verbal, que hoy no vamos a tocar porque no estamos estudiando el verbo. Bien. Después tenemos sustantivos epicenos. Ayuden un poco con la lectura para que no nos cueste tanto. Sustantivos epicenos que ya habíamos estudiado en la clase anterior. Son aquellos sustantivos que solamente pueden emplear un género gramatical para los dos géneros naturales o sociales de la persona o el sexo del animal. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Dice, la concordancia debe establecerse siempre en función del género gramatical del sustantivo y no en función del referente. Eso quiere decir que vamos a decir la pantera es fiera. Fiera justo es un adjetivo que no cambia. La pantera es, no puedo decir blanca porque no tiene sentido. A ver, un adjetivo, dígame. La pantera es. A ver. Grande. No, uno que denote flexión de género. La pantera es. Vamos a usar esos básicos. La pantera es bonita. Negra. Bueno, cualquiera. Fíjense que tanto bonita como negra concuerda con su género gramatical. Vamos a suponer que la pantera es macho. No por ser macho vamos a decir negro, porque nos dice que tiene que concordar con su género gramatical, no con su sexo, con su género natural, que es lo que es propiamente. ¿Me explico? Otro sustantivo epiceno puede ser persona. Vamos a suponer que la persona es un varón. No vamos a decir persona honesto, sino persona honesta. Concuerda con su género gramatical. Esto, por ejemplo, es más sencillo. Después tenemos palabras de tratamiento como alteza, majestad, señoría, excelencia, que por suerte hoy día ya no se usa tanto. Bueno, con estos tratamientos de respeto, los determinantes y adjetivos adyacentes van en femenino. Quiere decir que van pegados, por eso es adyacente. De acuerdo con el género gramatical de estos sustantivos, independientemente del sexo del referente. Aplica lo mismo que hemos explicado sobre epiceno. Cuando decimos, pues, su majestad, no sabemos si esa persona es mujer o varón, ¿verdad? Sin embargo, el adjetivo tiene que concordar con la palabra majestad, más allá de que sea mujer o varón. Acá dice, majestad pues está en femenino, ¿verdad? En cuanto a la gramática. Entonces decimos su graciosa majestad británica, y acá para explicitar luego dice Jorge. Quiere decir que su majestad es un varón, ¿verdad? Pero el adjetivo es graciosa y británica, porque concuerda con el género gramatical de esta palabra. Esto es, a ver, vamos a ver otro ejemplo. Dice, sus señorías estaban enfrascados. A ver, vamos a ver. Sin embargo, esta es una cosa especial. Cuando dice sin embargo, excepto. El adjetivo en función de atributo